Listo, ya empezó a grabar. Voy a compartir mi pantalla. Recuerden que siempre arrancamos con física. Bueno, voy a compartirles acá. Arrancamos con física. Bueno, entonces, si no estoy mal, el trabajo para física el día de hoy, no recuerdo si les mandé a hacer un mapa conceptual del tema del día de hoy y un ejercicio que vamos a hacer en clase. Y les dejé un ejercicio muy parecido al que vamos a hacer en clase sobre dilatación térmica. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en física, que vamos a hablar de termodinámica. Y en cálculo vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la derivada, cómo se halla una derivada con límites. Y vamos a explicar la forma rápida de hallar la derivada. El paso a paso de la explicación de la derivada yo se las compartí en el Classroom. Ese paso a paso es el que les voy a comentar, lo vamos a leer, vamos a sacar algunas ideas y a partir de eso vamos a resolver el ejercicio de derivada por límite y ese mismo ejercicio lo vamos a hacer de manera rápida. Yo les dejé unos ejercicios para resolver. Ahorita les explico con dos ejemplos de los ejercicios, de esos mismos ejercicios que hicimos, que vamos a hacer en clase y seguían con esos ejercicios para desarrollar los demás ejercicios. El tema es muy fácil, realmente se ve muy complicado cuando uno habla de límite, pero el tema es demasiado sencillo y vamos a dar comienzo. Entonces arrancamos con física. Bueno, entonces el último tema que estuvimos hablando de física, estuvimos hablando de termodinámica. El tema de hoy es la continuación del tema de termodinámica. Vamos a hablar sobre la dilatación térmica. Vamos a hablar que hay dos tipos de dilatación, que está la dilatación lineal, que es la que se puede hallar matemáticamente. Es la que se puede hallar matemáticamente. Vamos a hablar sobre la dilatación volumétrica, que, en qué consiste más que todo. Voy voy a hacer un repaso general sobre las características de la termodinámica. De hecho, voy a empezar por ahí. Vamos a hablar sobre el significado de energía térmica. Y ahí sí les voy a explicar qué es la dilatación térmica y cómo se desarrolla en un ejercicio matemático esa dilatación térmica. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy son las características de la termodinámica. Ahí, como les estoy compartiendo la pantalla, existen tres características, tres rasgos generales de la termodinámica. Entonces existen los procesos, existen las propiedades y existen los principios. Entonces, resulta y acontece que los procesos van muy de la mano con los estados y cambios de la materia. Entonces, esos procesos son los que al aumentar la temperatura, el calor, o disminuir el calor, la materia tiene un proceso, un cambio distinto. Entonces, esos procesos, está el proceso rápido, el proceso lento y el proceso reversible. Entonces, voy a poner un ejemplo de cada uno de los procesos de los cambios de la materia. Entonces, un proceso lento. Un proceso lento podemos hablar de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza dentro de la hoja, en la planta, recibe el calor, los rayos del sol, los recibe, los absorbe, hace un proceso en la hoja para un proceso térmico para generar oxígeno y alimento, y su propio alimento. Entonces, ese proceso se hace un proceso lento, es un proceso lento.
Existe un proceso rápido que puede ser, digamos, el efecto invernadero, que es cuando se encierra una plantación con plástico para que se concentre mucho más la temperatura dentro del sistema y agilizar ese proceso, agilizar lo que sea ya no lento, sino que se haga de manera rápida. Y un proceso reversible pues puede ser cuando calentamos el agua, ¿no? El agua la podemos pasar de sólida a líquida, de líquido a gaseoso, y podemos revertir, como dice su mismo nombre, revertir ese proceso, pasarlo de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Entonces esos son como los tres procesos principales que tiene la termodinámica. Y aparte, estos procesos tienen unas propiedades, unas propiedades. Entonces resulta y acontece que la clase pasada hablábamos que la materia tenía unas moléculas, y que esas moléculas, cuando entraban en movimiento y habían interacción, esas moléculas producían energía cinética, energía cinética. Y a partir de esa energía cinética, podíamos encontrar, digamos, algunas propiedades que tienen, digamos, la materia. Entonces hay propiedades que pueden ser sustancias puras, una sustancia pura. Un ejemplo puede ser el oxígeno, un ejemplo puede ser el agua, que son sustancias de materia que hacen parte de procesos termodinámicos, pero que son puros. Hay unas mezclas, unas propiedades de la termodinámica que se dan por medio de la mezcla. Un ejemplo es, digamos, cuando hacemos chocolate. Tenemos leche, tenemos el chocolate, lo ponemos en un proceso de térmico, cuando empezamos a calentar la leche, y cuando vertimos el chocolate en la leche, por medio de la temperatura y un proceso eh, entre lento y rápido, eh, ese proceso entre lento y rápido hace una mezcla, que sería el chocolate. De la pastilla del chocolate, la leche, se entra en un proceso térmico, se hace esa mezcla y se da por medio de esa, digamos, de ese cambio térmico, ¿no? Para que se pueda derretir el chocolate dentro de la leche, hay que calentar la leche para que pueda haber ese proceso. Ese proceso en específico se llama mezcla, se hace una mezcla de propiedades. Y están los gases ideales, que eran los que yo explicaba en la clase pasada. Estaba el oxígeno, estaba el nitrógeno, estaba el hidrógeno, y todos estos componentes de gases que son gases ideales y que se dan, digamos de manera natural. De manera natural. Y existen unos principios de la termodinámica. Unos principios de la termodinámica. Entonces, tenemos un principio que sería el de conservación de la materia. Cuando hay un flujo no permanente de temperatura, voy a poner un ejemplo, la temperatura ambiente. Nosotros, el cuerpo humano, somos materia y estamos en cambios de temperatura naturales. Entonces puede hacer frío, puede hacer caliente, podemos viajar a tierra caliente y nuestra materia va a conservar su masa. Es decir, que aunque hayan cambios térmicos, la masa, la materia se va a conservar. Entonces aquí podemos hablar del cambio de estado, de cambios de estado que pueden conservarse. Entonces, aunque el agua puede pasar del sólido a líquido, líquido a gaseoso y la gaseoso a líquido, líquido a sólido, está en un cambio de estado, pero conserva su materia, sigue siendo agua, sigue siendo agua. Eso sería, digamos, como el principio de conservación de la materia, de la masa. Está el principio, que sería la primera ley de Newton, que es la que vamos a hablar, que sería el proceso de dilatación térmica. Y la segunda ley de Newton la vamos a ver más adelante. Entonces, esto es como una explicación a grandes rasgos sobre la termodinámica. Sobre la termodinámica.
Entonces, resulta y acontece que para poder hacer una explicación detallada de los procesos, tenemos que hablar, tenemos que hablar de algo en específico y es la energía térmica. Entonces, resulta que la energía térmica es la energía de todas las partículas que forman un cuerpo. Es la oscilación de la temperatura en el cuerpo en señal de aumento, que sería calentar, o una disminución de temperatura, que sería enfriar. Su energía interna, llamémoslo como lo hablábamos la clase pasada, una energía potencial. Eh, estos cambios de temperatura, si se aumenta o se disminuye, eh, existe un proceso que sería el de ganancia de calor o pérdida de calor, para que, digamos, la materia entre en un proceso de equilibrio térmico, Entonces resulta y acontece que existen dos procesos de energía térmica. Uno se llama la sublimación progresiva, que es la volatización. La volatización es cuando, cuando se aumenta, cuando se hace más volátil la temperatura, es decir, cuando aumenta, cuando sube la temperatura y es de manera progresiva, se hace progresivamente ese aumento de calor. Eso se llama sublimación progresiva. Y está el proceso que sería el contrario, que sería la sublimación regresiva, que es cuando se baja la temperatura, se baja el calor y se empieza a enfriar el sistema. Entonces, con este ejemplo del agua, que tenemos el sólido que sería el hielo, para pasarlo a líquido y de líquido a gaseoso, voy a explicar ese proceso de energía térmica. Entonces, el proceso de sublimación, que es cuando se aumenta progresivamente la temperatura, resulta y acontece que existe un proceso que se llama un proceso de fusión. Ese proceso de fusión es cuando las partículas, las moléculas de la materia se empiezan a mover y a interactuar y por haber ese intercambio, esa interacción de las moléculas, eh, se empieza a calentar este sistema y este proceso se llama fusión. A este proceso se llama fusión. Por eso podemos pasar de sólido a líquido, porque empieza a aumentar la temperatura. Si tenemos ese proceso de sólido a líquido y este sistema lo seguimos, digamos, lo seguimos calentando, le seguimos suministrando calor, va a pasar este sistema líquido, va a pasar a un proceso de vaporización, que es cuando empieza a hervir el agua y empieza a salir vapor de agua, y ese proceso de vaporización se empieza a acumular, digamos, en las paredes de los recipientes, convirtiendo todo este proceso en un proceso de vaporización gaseosa. Es decir, para pasar el líquido a estado gaseoso. Todo este proceso es un proceso de sublimación progresiva. El proceso contrario sería cuando disminuimos el calor, es decir, pasamos a hacer un proceso térmico, un proceso térmico de baja temperatura, y podríamos pasar este proceso gaseoso reduciendo esta temperatura en un proceso de condensación para poder pasar el gas a líquido. Primero se pasa de gas a líquido y este proceso se llama un proceso de condensación. Y si seguimos disminuyendo la temperatura, este proceso va a seguir avanzando y va a ser un proceso de solidificación, que es cuando pasamos el líquido a sólido. Y todo este proceso de cambios de la materia, de pasar de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, este proceso se llama energía térmica. Entonces, existen varios ejemplos
de energía térmica, ¿no? Entonces hay un proceso que sería el de la naturaleza y el sol. Eh, la naturaleza y el sol. Aquí ya hablamos de esos procesos térmicos como el de la fotosíntesis, ese proceso de que se calienta el agua, sube el vapor a las nubes, se condensan las nubes, se estrellan las nubes y empieza a llover. Todo este proceso es un proceso térmico, de energía térmica. Y ese es un proceso natural y es un proceso natural que interviene el sol. Están las reacciones exotérmicas, que digamos son esos cambios de temperatura que existen por el combustible. Un ejemplo puede ser cuando prendemos el carro, entonces el combustible, la gasolina empieza a aumentar la temperatura y esta temperatura pasa a ser un proceso de combustión y eh, produce energía en el motor del carro y produce que se empiecen a ver movimientos dentro del motor y el motor empieza a producir energía cinética. Están esos procesos térmicos nucleares, el de fisión y fusión. Eh, eh, el proceso de fisión es cuando, cuando, cuando digamos el núcleo atómico se empieza a acumular de energía y esta energía se empieza a generar, digamos, como una presión hasta que no aguanta y estalla. Ese proceso se llama un proceso de fisión. En cambio, el proceso de fusión es cuando las partículas están separadas y lo que se hace es acumularlas todas en un punto, cargándolas de energía, concentrando todas esas energías en un punto, hasta que llegue también el momento en que genere una gran presión y también estalle. O sea que pueden haber bombas nucleares, tanto de un proceso de fisión y pueden haber procesos de bombas nucleares con un proceso de fusión. Ya habíamos hablado de la energía calorífica. Decíamos que la energía calorífica era cuando había un proceso, un proceso de, de vibración de las partículas y que este proceso de vibración, de movimiento, se mantenía y mantenía su temperatura siempre. Yo ponía un ejemplo como la lava del volcán. La lava del volcán siempre va a estar caliente. Otro ejemplo de energía calorífica puede ser eh, las aguas termales. Eso cuando es altas temperaturas, pero cuando son bajas temperaturas, cuando subimos a un nevado, eh, cuando hay países que tienen cambios de estaciones, entonces las estaciones son energías caloríficas, la primavera, el verano, el invierno, todos estos cambios también hacen parte de energías caloríficas. Pueden ser, la energía calorífica puede ser o de una alta temperatura o de una baja temperatura. Hay otras energías caloríficas como la radiación de ondas electromagnéticas. Eh, Aquí hablan que puede venir proveniente de digamos, del sol, ¿no? Del sol. Cuando uno habla de los rayos ultravioleta, de los rayos X, que uno, sobre todo, digamos, los rayos ultravioleta, que uno dice, uy, no, eche ese bloqueador porque se puede quemar. Todos esos rayos que llegan a la piel y hacen ese proceso termodinámico en la piel, se hace por ondas electromagnéticas. Entonces, esto es como el tema grande general de la termodinámica. Estoy complementando el tema pasado para entrar a un proceso termodinámico que hace parte de la primera ley de Newton, que se llama dilatación térmica. Entonces resulta y acontece que la dilatación térmica se refiere al aumento de longitud, área o volumen que sufre un objeto al aumento de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tenemos un objeto, las partículas de esa materia, cuando hay un proceso térmico, es decir, puede ser aumento de calor, o podemos disminuir el calor, el objeto
dependiendo si es aumento de temperatura o baja temperatura, va a aumentar el tamaño o va a disminuir su tamaño por el aumento de temperatura. Entonces resulta y acontece que el aumento del calor va a producir una vibración y una interacción entre las partículas, o sea, movimiento. Y cuando hay movimiento hay energía cinética. Entonces, cuando hay aumento, esa energía cinética se va a acumular dentro del objeto y al seguir aumentando la temperatura, este objeto va a aumentar su tamaño. Va a aumentar su tamaño. Pero si enfriamos el sistema y estamos enfriando un objeto y empezamos a enfriarlo demasiado a bajas temperaturas, este objeto ya no va a aumentar el tamaño, sino va a reducir su tamaño. Es decir, que la dilatación térmica se puede ver en dos procesos. Entonces, la dilatación, que es cuando aumenta el tamaño, que es cuando aumenta la temperatura, o un proceso de contracción, un proceso de contracción, de reducción térmica, que es cuando baja la temperatura y ya aquí no va a haber un aumento de movimiento, sino va a haber una disminución de ese movimiento y por eso se va a enfriar el sistema, Entonces resulta y acontece que la dilatación lineal, hay dos tipos de dilatación. La dilatación lineal es cuando tenemos, digamos, un objeto, digamos, demasiado largo, y este proceso de aumento de temperatura lo que va a hacer es alargar su longitud por el aumento de temperatura, cuando se aumenta la temperatura. Y si se disminuye la temperatura, entonces se va a encoger. En cuanto a lo largo, se va a encoger en su longitud. Entonces podemos ver que estos ejemplos de dilatación lineal se ve sobre todo en elementos metálicos, en hilos, cabos, barras, varillas, rieles, todos estos que son de varios tipos de metal, trabajan mucho la dilatación lineal. ¿Listo? Esto se da cuando, digamos, los objetos son muy largos, varillas, rieles como el tren, y digamos que tienen una forma, digamos, muy lineal, una forma muy lineal. ¿Listo? En cambio, la dilatación volumétrica, aquí ya predomina mucho las tres dimensiones. Entonces está la dimensión en lo largo, en lo ancho y en lo alto. Ahí están las tres dimensiones. Si lo quisiéramos graficar en un plano cartesiano, tendríamos que dibujar un objeto de las tres dimensiones en el plano de las X, en el plano de las Y y en el plano de la Z. Eso, en otras palabras, sería en el plano cartesiano, el plano de las Y sería lo largo. El plano de las X, sería lo ancho y el plano de la Z sería lo alto. Entonces ahí se verían las tres dimensiones: largo, ancho y alto, X, Y y Z. Entonces, cuando hablo de dilatación, porque la dilatación es aumento de tamaño, eso quiere decir que va a aumentar en las tres dimensiones. Por eso se llama una dilatación volumétrica. En cambio, la dilatación lineal, la varilla, por ser muy larga, va a aumentar en su longitud. Cuando los elementos son volumétricos, va a aumentar en sus tres dimensiones, en todo su volumen. Entonces resulta y acontece que en física, matemáticamente, podríamos hallar la dilatación lineal de cuánto crece una varilla cuando aumenta la temperatura o cuánto se va a recoger, cuánto se va a contraer. Si en vez de aumentar la temperatura, lo que vamos a hacer es reducir la temperatura. Entonces, para eso, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, aquí se los voy a mostrar. Entonces, esta es la fórmula matemática de la dilatación lineal. Ahorita la copio en el tablerito. Entonces, aquí
aquí la fórmula dice delta de X, este es de delta de X. Delta de L, este delta de L es, digamos, el cambio de longitud. Es decir, la longitud inicial y el cambio, que sería a cuánto creció, que sería la longitud final. A esto se refiere el delta de L. Es igual a un coeficiente de dilatación. Todos los elementos tienen un coeficiente de dilatación distinto, dependiendo su composición. Entonces, acá yo les tengo una tablita donde está la sustancia y al frente está el coeficiente de dilatación según la sustancia. El aluminio equivale a 24 por 10 a la menos 6, el latón a 20 por 10 a la menos 6, el cobre 16 por 10 a la menos 6, el acero 12 por 10 a la 6, y así están todos los, digamos, algunas sustancias. Hay muchas más, hay nombre algunas. ¿Listo? Para cada elemento hay un coeficiente de dilatación, que sería este símbolo que está acá. L sub 0 sería la longitud inicial, es decir, antes de que se calentara o antes de que se enfriara. O sea, la longitud inicial, antes de empezar ese proceso térmico. Y obviamente debe haber un cambio de temperatura, es decir, cuando se empezó a calentar, a cuántos grados estuvo, y al final, cuando creció, si se dilató, la temperatura final. O la temperatura inicial, y si enfriamos, es decir, bajamos la temperatura, ¿cuánto se contrajo? ¿Cuánto se hizo más pequeño la temperatura? Es decir, ese delta de T sería el, el, el digamos, la diferencia de temperatura desde que se calentó hasta que se enfrió o desde que se enfrió hasta que se calentó. Ahorita vemos un ejemplo de cómo se plantea esta ecuación en un ejercicio. Entonces, el ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Entonces dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre? Entonces ya tenemos el elemento, ya sabemos que es de cobre. Entonces, como es de cobre, en la tablita buscamos el coeficiente del cobre, que es 16 por 10 a la menos 6. Entonces, ahí ya tenemos el coeficiente del cobre. Entonces dice, al disminuir la temperatura, es decir, aquí vamos a hacer, el ejemplo que vamos a hacer es un proceso de contracción, es decir, vamos a reducir el tamaño de la varilla. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué sabemos que es un proceso de contracción? Porque dice que ¿cuál es la longitud del cable de cobre al disminuir la temperatura? Es decir, van a bajar la temperatura. Si con una temperatura de 40 grados centígrados, es decir, están calentando la varilla de cobre y la están calentando a 40 grados centígrados y lo que van a hacer es bajar la temperatura a 12. Es decir, están enfriando el sistema. Eso quiere decir, según el dibujo que tenemos aquí, que y dice que el cable de cobre mide 430 metros. Eso quiere decir que la longitud inicial del cobre es de 430 y que la están calentando a 40 grados centígrados. Y que lo que van a hacer es enfriarla a 12 grados centígrados, es decir, le bajaron la temperatura. Eso quiere decir que se va a reducir el tamaño, es decir, se va a encoger. O sea que lo que vamos a hallar es cuánto fue lo que se encogió la varilla, se redujo la varilla. Y cuál es la longitud final de esa varilla de cobre. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, que tenemos que la temperatura inicial era de 40 grados centígrados y que su longitud era de 430 y que le vamos a bajar la temperatura. No la vamos a subir, la vamos a bajar. Y como la vamos a bajar, eso quiere decir que se va a reducir el tamaño. Entonces, tenemos la temperatura inicial, la longitud inicial y la temperatura final. ¿Qué vamos a hallar? ¿Cuánto se redujo? O sea, ¿cuál es la longitud final de la varilla?
Entonces, ¿cómo se da la solución? Entonces, en este problema vemos algo muy curioso respecto a la dilatación, ya que la dilatación no siempre se trata de aumentar el tamaño, sino que también puede significar una disminución de tamaño, que es lo que vamos a hacer. Y en este ejemplo que realizaremos, se podrá observar cómo el metal se contrae en vez de aumentar, que es lo que vamos a hacer. El ejercicio de tarea, el ejercicio que yo les puse de tarea, no la van a enfriar. Es decir, ahí en el ejercicio no dice vamos a disminuir la temperatura, sino ahí digo es vamos a aumentar la temperatura. Es decir, el ejercicio que van a hacer de tarea es cuando aumenta la temperatura. Pero el paso a paso se hace exactamente igual que este ejercicio, se hace totalmente igual. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos que recoger los datos que tenemos. Entonces los datos son, el coeficiente del cobre, según la tablita de arriba, es de 16.7 por 10 a la menos 6. La longitud inicial es de 430 metros. La temperatura inicial es de 40 grados centígrados. Y la temperatura final, porque estamos enfriando el sistema, es de 12 grados centígrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, la ecuación viene de esta formulita, de delta de L es igual a el coeficiente de dilatación por la longitud inicial por delta de T. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio en mi tablerito. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. ¿Listo? Creo que ya me pueden ver. Y vamos a realizar ese ejercicio. Vamos a darle solución a ese ejercicio. Lo que voy a hacer aquí en el tablero, lo puse allá en el archivo que les estoy compartiendo. El paso a paso ya lo tienen ustedes allá. Es decir, que pónganme en atención, no tomen apuntes, ya que ustedes lo tienen en el archivo que yo les comparto. Me interesa más que me pongan atención. Bueno, entonces resulta que acontece que tenemos esto. Tenemos una varilla de cobre, es decir, ya sabemos que esto es cobre. Y como sabemos que es cobre, sabemos que el coeficiente del cobre, de dilatación de cobre, es 16.7 por 10 a la menos 6. Eso es lo que sabemos. Que el coeficiente de dilatación del cobre es de 16.7 por 10 a la menos 6. Y que esta varilla tiene una temperatura inicial de 40 grados centígrados. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Listo? 40 grados centígrados. Y el ejercicio también nos está diciendo que se va a bajar este sistema a una temperatura final de 12 grados centígrados. Y que como estamos bajando la temperatura, la varilla va a reducir el tamaño. Se va a hacer más pequeña. Y vamos a hallar esta longitud final. Y dicen que la longitud inicial es de 430 metros. Entonces, estos son los datos que tenemos. Los vamos a recordar. Primer dato. Coeficiente de dilatación del cobre. 16.7 por 10 a la menos 6. Tenemos que la longitud inicial es de 430 metros. Que la temperatura con la que se está calentando la lámina de cobre es de 40 grados centígrados. Y que se va a bajar la temperatura a 12 grados centígrados. Y vamos allá, la longitud final. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Cómo vamos a hallar este sistema? ¿Cómo se halla? Entonces yo les decía que existía una formulita que era delta de L es igual al coeficiente por la longitud inicial por delta de T. Esto es lo que dice, esta es la ecuación.
Entonces, aquí hay que tener algo claro. Hay que tener claro que qué es delta de L y qué es delta de T. Eso es lo primero que hay que saber. Cuando uno habla de un cambio de longitud, eso quiere decir que debe haber una longitud final y se le debe restar la longitud inicial para poder saber este cambio de longitud. Es decir, o cuánto se redujo o cuánto creció. Eso se identifica como longitud final menos longitud inicial. Eso es igual. Eso es igual a el coeficiente de dilatación por la longitud inicial de la varilla, que ya la tenemos, que es de 430 metros. Este valor ya lo tenemos. Y el delta de T, al igual que la longitud, debe haber un cambio de temperatura, es decir, que hubo una temperatura final y se le va a restar la temperatura inicial. Entonces, aquí ya tenemos, bueno, ¿qué falta acá? Aquí también podemos ver, aquí podemos ver que esta longitud inicial está restando. Eso quiere decir que la podemos pasar al otro lado a sumar. Entonces nos queda que la longitud final es igual al coeficiente por la longitud inicial. Todo esto multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y todo esto está restando, sumando una longitud inicial. Es decir, acabamos de despejar esta fórmula. Pasamos esta longitud inicial al otro lado a sumar. Eso fue lo que hice. Eso quiere decir que nos queda esta ecuación, que es la que yo les compartí, la que se ve ahí en el ejercicio en el archivo. Esta formulita. Esta es la formulita la que vamos a utilizar. Entonces, se las voy a mostrar acá. Entonces nos queda longitud final, que es la que vamos a hallar, es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial. Esto va multiplicado a la temperatura final menos la temperatura inicial más la longitud inicial, que la pasamos al otro lado a sumar. Entonces, aquí podemos ver que esta ecuación la podemos seguir simplificando cada vez más. ¿Cómo la podemos simplificar todavía cada vez más? Entonces la vamos a simplificar todavía. Aquí, este elemento de longitud inicial también se ve aquí también. Eso quiere decir que yo puedo hacer algo acá en álgebra que se llama el factor común. Factor común. Entonces, como yo puedo realizar el factor común en esta ecuación, y el factor común es L sub 0, eso quiere decir que yo puedo factorizar esta ecuación. Y la factorizamos de la siguiente manera. Entonces, la longitud final es igual. Listo. ¿Cómo factorizamos esto? Entonces se factoriza. ¿Cuál es el elemento que se repite? L sub 0. Entonces, L sub 0, abro paréntesis porque estamos factorizando. Abro paréntesis. Multiplica, entonces, en este primer término, el coeficiente, longitud, temperatura, está multiplicando al coeficiente y está multiplicando a temperatura final menos temperatura inicial. O sea que esto va dentro de paréntesis. Va dentro de un paréntesis. ¿Listo? Está multiplicando esto más y está multiplicando L sub 0. Entonces, cuando se factoriza L sub 0 con L sub 0, eso quiere decir que aquí va un 1. ¿Por qué va un 1? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, L por delta, por el coeficiente por delta de T, sería longitud inicial por coeficiente por temperatura. Acá lo estoy multiplicando. Longitud inicial por esto da lo que está acá arriba. Y longitud inicial por 1 da longitud inicial. Es decir, que yo aquí ya factoricé y esta ya sería la ecuación final que vamos a utilizar después de haber factorizado. Esta que está aquí abajo, que es la ecuación
¿Qué es esta ecuación? Que es la que está en el archivo que yo les estaba compartiendo. Esta que está acá. Longitud final es igual a longitud inicial. Esto está multiplicando al coeficiente por un cambio de temperatura más 1. Esa sería la ecuación. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con esta ecuación? Fácil, voy a utilizar estos valores que tenemos acá. Es decir, en la fórmula nos piden longitud inicial. ¿Tenemos la longitud inicial? Sí, tenemos la longitud inicial. La longitud inicial es de 430 metros. Después nos dicen coeficiente de dilatación del cobre. ¿Lo tenemos? Sí. Teníamos, los compartía ya en la tablita. El coeficiente del cobre es de 16.7 por 10 a la menos 6. Es decir, que también tenemos el coeficiente del cobre. ¿Tenemos la temperatura final? Sí, la temperatura final es de 12 grados centígrados. ¿Y tenemos la temperatura inicial? Sí, tenemos la temperatura inicial. Esta resta de temperatura final menos temperatura inicial siempre se va a hacer en ese orden. Aquí se va a decir que la temperatura final es 12 y la temperatura inicial es 40. Es decir, que aquí este número va a quedar negativo. ¿Por qué va a quedar negativo? Porque se va a reducir el tamaño. Pero cuando calentamos, la temperatura, digamos, la temperatura final va a ser más alta que la temperatura inicial. Es decir, que aquí va a quedar positivo en algunos casos. Siempre se va a poner primero la temperatura final y después siempre se le va a restar la temperatura inicial. Siempre va a ser en ese orden. Temperatura final menos temperatura inicial. Ahí ya no hay pierde. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, la temperatura final es muy bajita y la temperatura inicial es muy alta. Entonces, vamos a meter estos valores dentro de esta ecuación para darle solución al ejercicio. Entonces, voy a borrar este acá, voy a dejar únicamente la fórmula que necesitamos. De resto, voy a borrar todo. Entonces, esto yo no lo necesito. Esto tampoco lo necesito. No lo necesito. Dejamos únicamente y exclusivamente abajo la fórmula que necesitamos. Listo. Entonces, a partir de esto, lo primero que yo tengo que hacer es que vea que el coeficiente de dilatación del cobre lo tenemos en notación científica. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar a un número real. A un número real. Eso quiere decir que yo tengo que coger eso y lo vamos a pasar, este numerito que está acá, lo vamos a pasar a un número real. O sea, que lo vamos a pasar de notación científica a número real. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Tenemos que el número es 16.7. Dice que está a la menos 6, es decir, que los ceros que vamos a contar tienen que ir para el otro lado. Eso quiere decir que nosotros siempre arrancamos en el punto. Entonces, tenemos que contar 6 lugares. 1, 2, para completar el 16, 3 y 4. Son 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es que eso quiere decir que aquí va la coma, y aquí va un 0. Y esto se llena de ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos ceros? ¿Cuántos lugares deben haber? ¿Cuántos lugares se debieron correr antes de poner el 0? 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pone la cora y ahí se pone el 0. Eso quiere decir que este número de 16.7 por 10 a la menos 6, el número real quedaría como 0,0000167. Ya lo pasamos a número normal. ¿Listo? Ya lo tenemos normal. Es decir, que ya podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá. Entonces le vamos a dar solución. Fácil, ya es meter los valores. Póngale cuidado. Entonces sería longitud final es igual, dice longitud inicial. La longitud inicial es de 430. Eso es lo que nos dice. Pero dice que este 430 va multiplicando. Entonces, abro paréntesis. Dice que coeficiente de dilatación del cobre. Entonces, multiplicamos por el coeficiente de dilatación. Entonces, el coeficiente de dilatación es 0,00001.
1, 2, 3, 4 ceros, 167. Por el coeficiente de dilatación. Acá se lo estoy multiplicando. Esto está multiplicando a una diferencia de temperatura. Entonces, yo siempre pongo temperatura final. Entonces, pongo primero la temperatura final. La temperatura final era 12. Entonces, pongo ahí el 12. Menos. Entonces, pongo el menos. Menos la temperatura inicial. En nuestro caso, la temperatura inicial era 40. Entonces, ponemos ahí 40. Y todo esto se le suma más 1. Más 1. Que sería este 1 que está acá. Este 1 que está acá. Entonces, aquí ya nos quedó esto. Entonces, vamos a ir empezándole a dar solución. Lo primero que vamos a darle solución es a esta resta. Vamos a hacer primero esta resta. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría longitud final es igual a 430, abro paréntesis, abro aquí, más 1, para que me quede acá espacio. Entonces, 430, coeficiente de cobre, todavía no lo voy a utilizar, 0, 0, 0, 0, 167. Hago la resta, 12 menos 40, eso da menos 28, da negativo, porque es 12 menos 40, es decir que aquí este número da negativo, da el número negativo, y a esto le vamos a sumar ahora sí el 1, más 1, cierro este paréntesis, porque este paréntesis es solo esta multiplicación, aquí me hace falta un paréntesis, listo, paréntesis, y esto ahora sí aquí, más 1. ¿Sí ven? Lo primero que hice fue hacer la resta. Hice esa resta. Después de hacer esta resta, ahora vamos a hacer esta multiplicación. 0,0000167 por menos 28. Vamos a hacer primero esta multiplicación. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, ¿eso cómo nos quedaría? Eso nos quedaría. Longitud final es igual a 430, abro paréntesis, 0.0000168 por menos 28. Entonces, como este está negativo y este da positivo, esto quiere decir que esa multiplicación me va a dar negativa. Entonces, ahí voy poniendo de una vez el signo negativo de esa multiplicación. Ahora, la multiplicación, esa multiplicación nos da de 0.000117 por menos 18, nos da 0,000467. Eso nos da. Da negativo ese número. Nos da negativo porque 0.000167 por menos 28 da negativo. Y a esto le vamos a sumar el 1. Le vamos a sumar 1. Entonces, ya hicimos esta multiplicación. ¿Qué nos falta? Multiplicar 430 por menos 0.00467. Ah, no, mentiras. Lo primero que hay que hacer acá... Mentiras, estoy mintiendo. Este 1 sí va dentro del paréntesis acá. Eso quiere decir que este menos 0.000 se le suma 1. ¿Listo? Primero se le suma 1. Porque este 1 va dentro de este paréntesis. Ahí me había equivocado. Eso quiere decir que esta suma se hace primero. O sea que yo tengo que sumar 0,00067 más 1. Entonces vamos a hacer esa suma primero. Primero se hace esa suma. Entonces, al hacer esa suma, nos quedaría longitud final es igual a 430, porque ese todavía no lo vamos a hacer. Y vamos a hacer esta suma. Esa suma, si la hacemos en la calculadora, esa suma nos da, entonces está multiplicando, entonces la voy a poner a multiplicar, abro paréntesis, eso nos da 0,999.
999,5. Bueno, y otros números, 5, 34, bueno, no es necesario utilizar todos los números. Entonces, ya tenemos acá 430. Este 0.0 ya queda positivo porque menos 0.000 más 1, el 1 es más grande que este. Eso quiere decir que el número me va a dar positivo. Entonces, ya me da positivo y ahora voy a multiplicar 430 por 0.999. Esa multiplicación da 429,79,7. 429,7. Entonces, si nos podemos dar cuenta, acá el ejercicio, la longitud inicial era de 430 y la longitud final que acabamos de hallar es de 429, es decir, que se redujo un poquitico, es decir, sí se redujo el tamaño al reducir la temperatura. Este proceso que yo hice acá, yo se los compartí en el archivo, ahí está el paso a paso, también está explicado el paso a paso de todo esto que dice está allá. Y ese paso a paso es el mismo para desarrollar el trabajo que les dejé. Es un ejercicio parecido. Lo único que va a cambiar es que no lo vamos a enfriar, sino vamos a calentar. Eso sería lo único. De ahí para allá, ustedes van a meter los valores donde va en la fórmula. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este tema, muchachos? No, señor. Listo. Esto es lo que van a encontrar en física. Es muy fácil. El tema de hoy es muy sencillo. En cálculo, ahora vamos a empezar cálculo. Entonces, alistan el cuaderno de cálculo. Les voy a compartir mi pantalla. Y el tema de cálculo sería la derivada. Es la explicación de la derivada, también se las compartí en un archivo. Es decir, que no es necesario tampoco que tomen esos apuntes porque lo van a tener ahí en su archivito. Ahí lo van a tener. Para que me pongan atención de la explicación del paso a paso. Bueno, por favor, alguien que me diga si ya está compartiendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Ya está compartiendo la pantalla. Gracias. Listo, gracias. Listo, entonces resulta y acontece. Derivada. Entonces, la derivada en cálculo diferencial y en un análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Es decir, que la derivada es un cambio. Debe haber un cambio instantáneo en un punto exacto. En un punto exacto. Según las variables que pues se estén utilizando, ¿no? Entonces resulta y acontece que voy a explicar de dónde sale el término de la derivada antes de explicar, digamos, el ejercicio ya como tal de un ejercicio de derivada hecho por límite, ¿sí? Pero digamos que uno no necesita hacer todo el proceso por límite para hallar la derivada de una función. Uno lo puede hacer de manera directa, esa derivada. Pero entonces, pues, a mí me queda, digamos, como trabajo, explicarles de dónde sale el término de derivada, por qué tiene que ver mucho con el límite. Y vamos a explicar un ejemplo, uno, de cómo se halla la derivada por límite. Y después ese mismo ejemplo lo vamos a hacer de manera rápida para ver que nos da el mismo resultado. Y explico dos ejercicios que les voy a dejar de tareita. Y de ahí para allá todos los ejercicios se hacen de manera igual. Entonces, la definición de una derivada
primero hay que entender que el concepto de derivada viene de la razón de un cambio, de tener un cambio en un momento exacto. Entonces resulta y acontece que las funciones cuando se grafican son líneas, o línea recta o una línea curva, pero es línea. Y por ser línea, a esas líneas se les puede hallar la pendiente. Entonces resulta y acontece que en una línea recta, la pendiente, ustedes saben que cuando se hace una línea recta en una gráfica, esa línea recta va a tener varios puntos tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para hallar la pendiente en una línea recta se calcula cuando se realiza en dos puntos. O sea que la pendiente de una línea recta se halla cuando el punto 1 al punto 2. Entonces, el punto 1 va a tener un valor en X y un valor en Y. Y el punto 2 va a tener un valor en X y un valor en Y. Y entonces la pendiente es la diferencia de los puntos en Y dividido la diferencia entre los puntos en X. Así se halla la pendiente de una recta. Ahorita les explico gráficamente lo que significa el término de pendiente para el que no recuerde el tema de pendiente, ¿no? Ese tema se ve en el ciclo de décimo. Pero ahorita hacemos un recuento de cómo es que se halla la pendiente. Y cuando es una línea curva, por ser curva, se debe trazar una línea transversal que atraviese esa línea curva, y al atravesar esa línea curva, esa línea va a tocar dos puntos de la curva. Y esta línea que atraviesa la curva, esa línea se llama una línea por medio también de una pendiente, pero ya no de una pendiente de una línea recta, sino de una línea curva. Entonces, esta pendiente se halla a través de una función matemática donde va a haber un cambio en el eje de la X, cuando ese cambio siempre va a tender a cero. Y el momento exacto de la derivada es cuando la función, el límite de la función tiende a cero. O sea que el momento instantáneo del cambio es cuando el límite va a tender a cero. Cuando el límite tiende a cero. ¿Listo? Entonces, resulta y acontece que voy a hacer en el tablerito, voy a explicar de dónde sale esta pendiente de una línea recta y cómo esa pendiente se va a hallar también dentro de una pendiente de una línea secante cuando la línea es curva. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy aquí a activar otra vez mi cámara. Listo, creo que ya me pueden ver. Entonces voy a explicar aquí ese término de derivada. Gráficamente, ese término ¿qué es? Gráficamente. Entonces dice que se pueden encontrar de dos maneras, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a graficar una línea recta. Una línea recta. Este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Y aquí vamos a graficar una línea curva. Y le vamos a hallar la línea secante, que es la que atraviesa. La línea secante es la que atraviesa la curva. Este también es el eje Y y este también es el eje X. Cuando hablamos de la pendiente es que la pendiente cuando uno va a subir, está subiendo, uno dice, uy, esto está bien empinado.
empinado, eso está bien hacia arriba, bien arriba, bien empinado. Eso de estar, si está bien empinado hacia arriba o hacia abajo, eso se llama pendiente. ¿Listo? Ese quiere decir que, por ejemplo, esta pendiente como va hacia arriba, esta pendiente seguramente va a ser positiva. Pero si yo tengo una pendiente que no va hacia arriba, sino va hacia abajo, la pendiente seguramente va a ser negativa. ¿Listo? Pero entonces lo vamos a hacer con cualquiera. Puede ser positiva o negativa, eso es lo de menos. Entonces resulta y acontece que para hallar la pendiente, uno se tiene que fijar en dos puntos de esa línea. Es decir, digamos, aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. Es decir, dos puntos. Para este caso, también hay dos puntos. Donde atraviesa aquí la curva y donde atraviesa aquí la curva. Es decir, hay dos puntos. Entonces resulta que este punto se llama X1, X, Y, y el punto 2 se llama X2, Y2. Lo mismo va a ser aquí. El primer punto se va a llamar X, Y el segundo punto se va a llamar X2, Y2. Así es que se le da nombre a cada punto, a un punto en la recta numérica, en el plano cartesiano. Así se llama el punto. Entonces, cuando yo hablo que esto es una pendiente, la pendiente se denota con una letra M. Entonces dice que la pendiente de esta línea es igual a Y2, que sería el punto de arriba, el segundo punto, menos Y1, dividido el punto de X2, que sería el de arriba, menos el punto de X1, que sería el de abajo. X2 menos X1. Así se halla la pendiente de una línea recta. El pendiente de una línea curva no se puede hallar de la misma manera. La pendiente de una línea curva se halla también con dos puntos, pero entonces estos dos puntos van a tener algo distinto. Entonces voy a borrar esta pendiente y voy a poner aquí la pendiente de la curva. Entonces la pendiente de la curva es igual. Entonces, la pendiente de la curva es igual. Si fuera como el de la línea recta, que era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, la pendiente. Eso quiere decir, bueno, voy a recordar algo que vimos en sesiones anteriores, que era, ¿qué es una función? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda qué es una función? Decíamos que la función se podía expresar por medio de conjuntos. Es decir, que teníamos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Y decíamos que el conjunto de llegada iban a ser el conjunto de las X y el conjunto de partida iba a ser Y. Pero esta Y también la podíamos ver como f de X, porque según el término de función y de relación, habían elementos del conjunto de llegada, habían elementos que estaban dentro del conjunto de partida. ¿Se acuerda? Entonces este era el conjunto de llegada y este es el conjunto de partida. Conjunto de partida. Entonces, según esto, esta función, hay elementos de X que están dentro de este elemento, por eso se llama f de X, porque hay elementos de X que están dentro de este, por eso se dice f de X. Entonces, según esta explicación de función, esta explicación de función, la pendiente de esta curva va a ser igual. Entonces, dice que abajo, vea que en una línea recta, dice que la diferencia de las X está abajo. Es decir, que aquí esto va a ser la diferencia de las X. Es decir, delta de X. Ya sabemos que este signo delta quiere decir diferencia. Entonces, decir X2 menos X1. Esto es delta de X. Entonces, pongámoslo acá. Delta de X, para que se acuerden. Esto de X2 menos X1 es delta de X. Entonces, aquí en esta pendiente también van a ir
ese x2 menos x1 también va a ir acá abajo. Va a ir acá. Arriba dice y2 y y1. Entonces ya sabemos que esto es una diferencia, es decir, que esto también va negativo. Esto también va negativo. Y si decíamos que va y2 y menos y1, eso quiere decir que aquí arriba van las y. Pero si decíamos que f de x era igual a y, eso quiere decir que acá arriba va f de x2 menos f de x1. Entonces aquí vamos a poner el f de x. Entonces va f de x. Y aquí va a ser el f de x2. Pero el f de x2 tiene una particularidad. Y la particularidad es de esto, es que se dice así. F factor de x más delta de x. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una diferencia dentro de x más la diferencia de delta de x? Entonces, aquí es donde yo voy a hablar del término de derivada. ¿Listo? Entonces, así es que se halla la pendiente de una curva. La fórmula, así la hallamos. La hallamos a partir de la pendiente de una línea recta. Entonces, ahí ya tenemos las dos fórmulas. La pendiente de una línea recta y la pendiente de una línea curva. Entonces, aquí tenemos ya las dos ecuaciones de pendiente. Entonces, a partir, ya hallamos esta ecuación. Ahorita necesitamos esta ecuación para poder hallar el límite. Para hallar el límite no, sino para hallar la derivada. Bueno, el límite por medio del derivada. Entonces necesitamos esta fórmula. Ahorita la vamos a utilizar. Esta que está acá en específico. Entonces, antes de utilizarla, para poder hallar una derivada a partir de esta pendiente, voy a explicar qué es una derivada con la gráfica. Entonces decía que una línea curva se podía expresar así y que esto tenía dos puntos. Pero decía que la derivada era el momento exacto, el momento exacto donde había un cambio, y que este delta de x, ese cambio, ese punto exacto en el cambio de delta de x, se iba a hacer en un momento exacto, y ese exacto se da cuando este delta de x es 0. Ese es el momento exacto, cuando el delta de x, cuando el cambio es 0. ¿Cuándo podemos saber que ese cambio es 0? Cuando esta línea secante se va haciendo cada vez más pequeña y los dos puntos se van a encontrar cada vez más pegados. Cada vez más se van haciendo pegados, casi hasta el punto donde van a parecer que los dos punticos van a estar muy pegados y parecen uno. Este puntico exacto es cuando delta de x es 0. Ese puntico exacto. Cuando esta línea secante en la curva se va acercando más al punto donde estos dos puntos, la pendiente de estos dos puntos va a ser pegaditos, casi pegados, que se va a parecer que casi va a ser 0. Cuando tiende a 0, cuando casi es 0. Este puntico exacto de la pendiente es la derivada. Este momento exacto. Cuando delta de x tiende a 0. Entonces, partiendo de esto, nos pueden dar cualquier función. Y a partir de esa función, lo que hacemos es hallar la derivada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de una función y lo vamos a pasar a derivada. Que voy a poner el mismo ejemplo que les compartí en el archivo. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer aquí en el tablero. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera. Entonces el ejercicio dice que primero nos dan una función. Entonces voy a poner una función. F de x, que sería y, f de x,
es igual a 2x al cuadrado más 6x. Esa es la función. Esta es la función que vamos a utilizar. Esta que está acá. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta función, lo primero que hay que hacer esa función es poner este x en el momento exacto donde va a haber un cambio entre x más delta de x. Lo vamos a convertir en ese momento exacto. En el momento exacto donde se va a dar la derivada, donde está el cambio entre x más delta de x. Ese es el momento exacto. Entonces, como ese es el momento exacto, como este es el momento exacto, yo voy a reemplazar x, la voy a reemplazar acá. Es decir, esto lo voy a reemplazar donde dice x acá y donde dice x acá. Voy a meter esto allá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que quedaría algo así. 2 factor de x más delta de x, pero esto está al cuadrado. ¿Sí ven? Yo metí esto acá, más 6, abro paréntesis, x más delta de x, y cierro paréntesis. Ya metí el momento exacto de x delta x dentro de la función. Es decir, que ya me dio una función, una nueva función, en un momento exacto. Esta es la nueva función. Entonces, para desarrollar esta función, antes de hallar el límite, porque aquí todavía no hemos hallado el límite, hasta ahora estamos buscando el momento exacto en la función para poder hallar el límite. ¿De qué límite? De la pendiente. ¿De cuál pendiente? De esta función. ¿Es una función lineal? No, porque tiene un x al cuadrado. Cuando tiene x al cuadrado ya sabemos que seguramente va a ser una curva. Seguramente es una curva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esto que tenemos acá. Miren esto que tenemos acá. Vamos a desarrollar. Este binomio cuadrado perfecto lo tenemos que desarrollar. Y vamos a multiplicar 6 por x y 6 por delta de x. Eso es lo que voy a hacer primero. Entonces, voy a hacer un recorderis de cómo se soluciona un binomio cuadrado perfecto. Entonces, un binomio cuadrado perfecto es de esta forma. A más b elevado al cuadrado. Eso es un binomio cuadrado. ¿Cómo se resuelve el binomio cuadrado primero? El primer término, que es a elevado al cuadrado, más 2 veces el primero, que es a, por el segundo, que es b, más el segundo al cuadrado. Así se resuelve este caso de factorización que se llama trinomio cuadrado perfecto o binomio cuadrado perfecto. En este caso se llama binomio cuadrado perfecto porque el exponente es un 2. Si fuera a más b elevado a la 3, esto sí ya sería un trinomio cuadrado perfecto. De ahí para allá, si fuera con 4, sería un trinomio cuadrado perfecto. Si fuera con 5, sería un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que esto, a más b al cuadrado, también se puede llamar trinomio cuadrado perfecto o binomio cuadrado perfecto. Se puede llamar de las dos maneras. De las dos maneras. Entonces, esto en octavo, en octavo de bachillerato, se ve. Esto es un caso de factorización. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, así se desarrolla un trinomio cuadrado perfecto. Como x más b delta de x está al cuadrado, véalo acá. Ahí lo voy a encerrar. Acá, esto está al cuadrado. Eso quiere decir que yo tengo que resolver este binomio cuadrado perfecto. Entonces lo vamos a resolver. Le vamos a dar solución a ese binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué haría? F x más delta de x es igual a 2. Abro paréntesis. Porque hasta ahora el 2 está multiplicando este exponente, este binomio. Entonces, primero voy a resolver el binomio y después ahí sí multiplico por 2. Primero lo resuelvo. Entonces, el primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es delta de x.
más el segundo al cuadrado, que sería delta de x al cuadrado. Cierro paréntesis, porque ya lo acabé de solucionar. Cerré el paréntesis. Ya solucioné ese binomio cuadrado perfecto. Más, que sería este más. Voy a darle solución acá abajo. 6 por x da 6x. Allá dice que es más, es decir que aquí va un más. Más. X, 6 por delta de x da 6 delta de x. Listo. Ya le di solución a este binomio cuadrado perfecto y ya multipliqué el 6 por esto allá. Ahora vamos a multiplicar el 2 por el paréntesis. O sea, voy a quitar este paréntesis. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, esto es igual a 2 por x al cuadrado da 2x al cuadrado. Después dice, más por más da más. 2 por 2 da 4. 4, 2 por x delta de x. Entonces, x delta de x. Le pongo esto más arribita para que no se me confunda con lo de abajo. Entonces, esto de acá, 6x más 6 delta de x. Listo. Entonces, después va más por más, da más. 2 por delta de x al cuadrado, pues da 2 delta de x al cuadrado. Y le vamos a sumar lo que nos hace falta acá. Más 6x más 6 delta de x. Entonces ya tenemos aquí cada vez solucionado la función con respecto al punto exacto del cambio. Esta es la función del punto exacto del cambio. Todavía no hemos hallado el límite de la pendiente, porque todavía no hemos metido esto dentro de la pendiente. Listo, tenemos esto acá. Ahora, a partir de esto, le vamos a dar solución. Le vamos a dar solución. Ah, no, ya, ahí quedó. Ya terminamos. Listo. Ahora sí, vamos a hallar la derivada y la derivada se hace en el límite de ese momento exacto. En el límite. Entonces, ahora sí, puedo borrar todo esto. Voy a dejar la ecuación final que nos dio, que es la que aquí abajo. Recordemos que esto es f, abro paréntesis de x más delta de x, igual a todo esto. Este sería todo esto. Es decir, que yo puedo borrar todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es decir, el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué función? Del de la pendiente. Entonces, la pendiente decía, entonces vamos a poner la fórmula acá. Decía que abajo era delta de x. Vamos a poner, arriba dice f de x más delta de x menos f de x. Sabemos que esto es f, x más delta de x. Esto fue lo que hallamos ahorita. Eso fue el primero que hacemos. Y también sabemos que f de x, que era la función primaria, la que nos dieron que era 2x al cuadrado más 6x. Ya tenemos f x delta de x, que fue lo que hallamos, y ya tenemos f de x, que era la función primaria a la que yo les di. Es decir, que ya tenemos f de x, delta de x, y tenemos f de x. Entonces tenemos que meter estas dos ecuaciones dentro de la pendiente. Entonces esto es igual. Vamos a meterlas. Entonces esto es igual. Dice f de x delta de x, pero ya sabemos que f de x delta de x es todo esto. Entonces la vamos a poner acá arriba. Entonces esto es igual a 2x al cuadrado más 4x delta de x más delta de x más 2 delta de x al cuadrado más
2 delta de x al cuadrado más 6x más 6 delta de x. Todo esto fue lo que nos dio en lo que acabamos de hallar. Eso fue lo que nos dio. Dice que esto se resta. Se me cayó el marcador. Esto dice que esto se resta menos f de x, pero f de x es 2x al cuadrado más 6x. Entonces aquí ponemos, abrimos paréntesis, 2x al cuadrado más 6x. Y todo esto está dividido con delta de x. O sea, ya metí las dos funciones, la que hallamos, la que acabamos de hallar, que fue lo primero que hicimos, y la función primaria que nos dieron. Con estas dos funciones ya la metimos dentro de la pendiente, que la primera pendiente era f de x delta de x, que ya la hallamos, que fue lo que puse acá, menos f de x, que era la función primaria que nos dieron, y aquí la puse. Y todo esto va dividido con delta de x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar este paréntesis que está acá. Este paréntesis, ¿cómo lo quito? Menos por más, menos. Es decir, que esto da negativo. Y menos por más da menos. O sea que este también daría negativo. Quité el paréntesis. Acabé de quitar el paréntesis. ¿Listo? Entonces quita el paréntesis. Después de quitar el paréntesis, yo puedo darme cuenta que, vea, está 2x al cuadrado, ese está positivo, y acá está 2x al cuadrado negativo. Es decir, que yo puedo cancelar este que está acá, puedo cancelarlo con este que está acá. Este 6x está positivo, y acá hay un 6x que está negativo. Es decir, que este 6x lo puedo cancelar con este 6x que está acá. Los puedo eliminar. Entonces, ya como ya los puedo eliminar, puedo dejar más reducido, más esta ecuación de límite. Entonces ya cancelé, entonces voy a dejar los términos que me quedaron. 4x delta de x más 2 delta de x al cuadrado más 6 delta de x. Todo esto dividido con delta de x. Entonces, aquí yo puedo ver que la parte de arriba aquí está delta de x, vea. Aquí está delta de x y aquí está delta de x. Eso quiere decir que yo puedo hacer un caso de factorización que se llama factor común. ¿El factor común cuál es? Delta de x. Es decir, que yo lo puedo factorizar. Entonces, vamos a factorizar. Entonces, ¿cuál es el elemento que se repite? Delta de x. Entonces, delta de x, factor común de, abro paréntesis. Entonces, ¿qué está multiplicando acá? El 4x. 4x por delta de x da delta de x, más 2 delta de x. Entonces, 2 por delta de x da 2 delta de x, y delta de x por delta de x da delta de x al cuadrado. Es decir, que 2 delta de x por delta de x da 2 delta de x al cuadrado. Más por más, más. Entonces, este signo es positivo. Aquí que está multiplicando el 6. Eso quiere decir que 6 por delta de x da delta de x. O sea que ya lo factorizo. Factorizo. Y todo esto está dividido con delta de x. Como este delta de x está multiplicando a todo esto, y este está dividiendo, y aquí no hay nada, está multiplicando aquí, es como si esto estuviera multiplicando por 1. Eso quiere decir que este delta de x está multiplicando y este está multiplicando también. Entonces, como están divididos y aparte están multiplicando, yo los puedo cancelar. Entonces yo cancelo estos dos delta x. Eso quiere decir que la función que me está quedando, a ver, borramos esta, que esta ya no la necesito. La función que estamos utilizando nos quedó así. Nos quedó así. Entonces nos quedaría, como ya cancelé, nos quedaría 4x más 2 delta de x más 6. Hasta ahí. Eso fue lo que nos dio después de haber hecho esto, de haber cancelado y haciendo todo eso. Entonces, como ya nos quedó acá, el límite dice que la derivada es cuando el delta de x tiende a 0, vea. Cuando delta de x tiende a 0. Entonces, como ya hallamos
f de x delta de x, hallamos a qué equivalía, después lo metimos dentro de la pendiente, hicimos todos los cálculos de la pendiente para dejar la función más reducida, que nos quedó 4x más delta x. Ahora sí, ya nos dio todo esto, ahora sí podemos calcular cuando delta de x tiende a 0. Entonces vamos a reemplazar el delta de x cuando es 0. Entonces vamos a reemplazarlo. Entonces quedaría 4x, ahí no está delta de x, es decir que no lo puedo poner, más 2 por delta de x, pero delta de x vale 0, es decir que esto va por 0. Por 0 más 6. Eso es lo que se hace al final, para hallar el límite. El límite se hace al final. Entonces, se multiplica, ahora sí, el delta de x por 0. Entonces, quedaría 4x, 2 por 0 da 0, o sea que no se pone, más 6. O sea que f', porque ya le hallamos la derivada, esto era f de x, cuando estaba quieto. Cuando le hallamos la derivada, ya se le pone una comita acá encima que se llama prima. Entonces, f' x, que sería la derivada de la función, nos dio 4x más 6. Ese es el resultado de la derivada. Ese es el resultado de la derivada. Este proceso que acabamos de hacer, yo se los compartí en el archivo. Paso a paso está. ¿Listo? Esta es la forma larga, por límite. Eso está re largo, ¿sí o no? Pero hay una forma más rápida de hacer estas derivadas. Yo lo que quería era que me entendieran el término de derivada, que eso va de la mano con la pendiente de una curva, y que la derivada es el punto exacto cuando delta de x tiende a 0, y que cuando ya se hace la función y después se reemplaza en la pendiente, se calcula delta de x a 0 para poder hallar la derivada. Eso es como el proceso que acabamos de hacer. ¿Listo? Este es el proceso. Ahora vamos a hallar la misma función, pero de manera rápida. Entonces vamos a poner la función aquí arriba, la que acabamos de hallar. Entonces, la función original era f de x es igual a 2x al cuadrado más 6x. Esa era la ecuación inicial. La derivada, porque vea que ya le pusimos prima, la derivada sería f' de x es igual a 4x más 6. Vamos a comprobar que lo que acabamos de hacer con los límites realmente es esto. Lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Con un ejemplo. Entonces, las derivadas se hacen de la siguiente manera. Tres cosas primordiales. Primera, entonces la voy a poner acá, primero. La derivada de un número es 0. La derivada de cualquier número es 0. Segundo paso que debemos saber. Debemos saber que cuando aparece el término x, ese término x va a estar elevado a un exponente, lo vamos a llamar b, y va a tener aquí un número que lo acompaña que va a ser a. Así se expresa cuando... Entonces, un ejemplo, vamos a poner el ejemplo que tenemos acá arriba. Entonces, el ejemplo sería 2x y el exponente que tenemos es al cuadrado. Ese es el que tenemos, vean, en la función original. No la derivada, sino en la primordial. 2x al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, para solucionar esta derivada, cuando la tenemos así, se hace de la siguiente manera. Entonces, se hace b por a. Entonces, sería b por a. B por a. Tenemos el x. El x queda normal. Y arriba tendríamos b. Pero a esa b le vamos a restar 1. Entonces lo vamos a hacer con el ejemplo del número. Entonces tendríamos, el ejemplo del número sería 2 por 2 da 4. Que sería b por a.
da 2 por 2, da 4. X, el exponente es 2 y le vamos a restar 1, ya que esto quedaría 4x y arriba 2 menos 1 da 1, o sea que da 4x. Entonces, esta manera es la manera que se resuelve la derivada cuando aparece una x. Cuando aparece una x. A veces tenemos la x solita y el exponente es 1. Y vamos a hacer la derivada de x, digamos de 2x. Entonces la derivada de 2x, según lo que acabé de explicar, sería 1 por 2, 2. Y a la x le vamos a restar 1. Entonces 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces quedaría 2x a la 0. Recuerden que esa es la tercera modalidad que hay que recordar. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Si tenemos 2 a la 0, da 1. Si tenemos 3 a la 0, da 1. Si tenemos y a la 0, da 1. Es decir, cualquier número a la 0 da 1. Entonces, teniendo estos pasos, eso quiere decir que x a la 0 da 1, o sea que esto daría 2 por 1. Y 2 por 1 sería 2. Eso quiere decir que la derivada de 2x sería 2. Sería 2. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos de estas derivadas. Entonces, vamos a hacer la derivada. Yo sé que esto que acabé de decir se entiende mejor con ejemplos. Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Vamos a hacer esta función. Entonces, la función dice f de x es igual a 2x al cuadrado más 6x. Entonces, vamos a hallar f' de x, que sería la derivada. Así se escribe. F' de x sería la derivada. Entonces, vamos a hallar la derivada, a ver si nos da igual a como lo hallamos por límite. Entonces, 2 por 2, 4. X. A 2 le resto 1, 2 menos 1 da 1, entonces da 4x. Más 1 por 6 da 6. A x le resto 1, entonces 1 menos 0. Este sería 2 menos 1. O sea que esto nos da f' de x, nos va a dar a 4, 2 menos 1 da 1, entonces da 4x. Más 6, x, 1 menos 0. Digo, espere, se le resta 1, es 1 menos 1. 1 menos 1 da 0, entonces da x a la 0. Eso quiere decir que f' de x es igual a 4x más, si esto da x a la 0 da 1, entonces eso queda 0, 6 por 1. Eso quiere decir que esto es igual a 4x más 6. Entonces, si nos damos cuenta, vea que el resultado que hallamos así de manera rápida es el mismo que hallamos por límite. Véalo acá. ¿Sí ve que por límite nos dio 4x más 6? Y de manera rápida nos dio 4x más 6. 4x más 6. Si nosotros quisiéramos seguir derivando, nosotros podríamos sacarle la derivada a este resultado. Que en la tarea lo tienen que hacer. Que tienen que sacar la segunda derivada. ¿Cómo se saca la segunda derivada? Entonces ya sabemos que la derivada de f de x de 2x al cuadrado más 6 nos da 4x más 6. Eso quiere decir que la segunda derivada, es decir, f, ya serían 2 comillas de x. Ahora vamos a hallar la derivada de este. Entonces, 1 por 4 da 4. Le resta 1, entonces x a la 1 menos 1. Más 6, pero la derivada de cualquier número es 0, es decir, más 0. Eso quiere decir que esto es igual a 4x, 1 menos 1 da 0, más 0. O sea, 4x a la 0. Entonces, 4x a la 0 es 1, entonces 4 por 1 más 0. Y 4 por 1 es 4. Eso quiere decir que la segunda derivada es 4.
La segunda derivada es 4. Y si le hallamos la tercera derivada a este número, a 4, pues sería f, 3 rayitas de x, porque sería la tercera. Y la derivada de cualquier número es 0. O sea que la tercera derivada sería 0. Eso quiere decir que la función original sería esta. La f' sería esta, que sería la primera derivada. La segunda derivada sería 4, la respuesta. Y la tercera derivada sería 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de los de tarea. Voy a poner un ejemplo de los de tarea. Porque no tengo el archivo a la mano, entonces lo voy a buscar. Entonces voy a borrar y vamos a hacer un ejemplo de tarea. Un ejemplo de los de tarea. Entonces vamos a poner el primer ejemplo, el primer punto, que sería f' de x es igual a 7x menos 3 dividido 2. Ese sería como... Entonces, lo que tienen que hacer ustedes primero que es hacer el paso a paso para hallar, perdón, para hallar la primera derivada. Entonces, antes de empezar a derivar esto, yo lo que tengo que hacer es que esto es un fraccionario y yo puedo dividir la fracción. Eso quiere decir que yo puedo decir f de x es igual a 7x dividido 2 menos 3 medios. Eso es lo que yo puedo decir. Eso es lo que yo podría estar diciendo. Ya separé la fracción, tiene el mismo denominador, o sea que la puedo abrir y arriba quedaría separada. Ahora sí voy a derivar, entonces, f' de x es igual. Entonces, 1 por 7 medios da 7 medios. A la x le voy a restar 1, entonces 1 menos 1. Y la derivada de un número es 0, o sea que menos 0. Eso quiere decir que f' de x es igual a 7 medios, x, 1 menos 1 da 0, entonces x a la 0. Menos 0, entonces queda así. Eso quiere decir que f' de x es igual a 7 medios, pero x a la 0 es 1, entonces da por 1. Eso quiere decir que prima de x es igual a 7 medios. ¿Sí o no? Entonces, así hallamos la primera derivada. Entonces, allá en la tarea dice, el primer punto dice, aparece la función, enfrente está la derivada, pero ustedes me van a hacer el paso a paso de cómo sacaron esa derivada y van a hallar la segunda derivada. Es decir, que la segunda derivada, ¿cómo sería? Entonces ya sabemos que el resultado de esta derivada es 7 medios. Entonces, como ya sabemos que es 7 medios, lo vamos a poner acá para poder utilizar el tablero. Es que mi tablero es un poco chiquito. Entonces aquí tenemos que f' de x era igual a 7 medios. Eso fue lo que nos dio. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, f segunda de x, es igual, la derivada de un número, 0. ¿Listo? Hecho. Primera derivada, 7 medios. Segunda derivada, 0. Vamos a hacer un ejemplo. Listo, eso es todo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Preguntas? Esto es lo que hay que hacer de tarea. Demasiado sencillo. ¿Preguntas? ¿No? Voy a poner un ejemplo de los que aparece allá, que aparece como con una raíz. Aparece una raíz. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la raíz. Entonces hagamos un ejemplo de raíz. De los de raíz. Hagamos este. Entonces es un ejemplo de raíz. Entonces, f de x es igual, con raíz, 3x a la 5 menos 4x al cuadrado dividido raíz de 5.
Eso es lo que dice. Entonces, fácil. ¿Cómo lo hacemos? Igual que este. Esto es un fraccionario, es decir, que lo podemos dividir. Todavía no hallamos la derivada. Vamos a sacar el fraccionario. Entonces, 3x a la 5 dividido raíz de 5 menos 4x al cuadrado dividido raíz de 5. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora sí, vamos a hallar la derivada. Entonces, f' de x. Entonces, 5 por 3, 15. Pero ese 15 está dividido por raíz de 5. Listo, 15 raíz de 15, 5. X, 5 menos 1. Listo. Menos 2 por 4, 8. Pero eso tiene abajo raíz de 5. O sea, 8 raíz sobre raíz de 5. X a la 2 menos 1. Siempre. Estoy haciéndolo paso a paso. O sea que f' de x es igual a 15 raíz de 5. X, 5 menos 1, 4 a la 4. Menos 8 dividido raíz de 5. X, 2 menos 1 da 1. ¿Ya? X a la 1. Es decir, que esta sería la respuesta de la primera derivada. De la primera derivada. Esta sería la respuesta de la primera derivada. ¿Cómo se hace la respuesta de la segunda derivada? Fácil. Ya después de tener la primera derivada, vamos a hallar la segunda derivada. Entonces la vamos a poner acá. Entonces vamos a hacer la segunda derivada. Entonces, f segunda de x es igual. Entonces, 4 por 15. ¿Cuánto es 4 por 15? Eso da 30, 60. 60 raíz de 5. X, 4 menos 1, 3. Lo voy a hacer directo para no tener que hacer menos. Lo voy a hacer ya directo. 4 menos 1, 3. Menos 1 por 8 quintos da 8 quintos. 8 raíz de 5. Y x, 1 menos 1 da 0. Y x a la 0 da 1. O sea que esto va por 1. O sea que 8 raíz de 5 por 1, pues da 8 raíz de 5. Y esta sería la respuesta de la segunda derivada. Fácil, ¿sí o no? Y así se resuelven los ejercicios que yo les puse de tarea. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, parece que no. Parece que como que di la clase bien porque... Listo, ¿no, señor? Perfecto, señores. Eso era todo por hoy. Recuerden que para física es hacer el ejercicio de dilatación y para cálculo los ejercicios son como unos 8 de hallar el paso a paso de la primera derivada, aunque ahí le sale la respuesta, me hacen el paso a paso y me hacen la segunda derivada. La segunda derivada. Creo que no es nada más por hoy, muchachos. Que pasen buena noche, descansen, que les rinda con el trabajo. Un abrazo y muchas bendiciones.